Bueno, pues vuelvo a repetir mi agradecimiento por la invitación y vamos a ver si ahora somos capaces de hacer que esto funcione. Le hemos llamado a esto la educación física y el deporte como cultura y como acción política y social. La verdad es que la educación física y el deporte, sobre todo lo que nosotros manejamos, es social. La verdad es que en las necesidades, pero no en la estructura ni en la forma de ser entendido. Por lo tanto, estamos ante la necesidad de una urgentísima revolución pedagógica y didáctica en este sentido. Perdón. ¿Qué ha pasado para que la educación física vaya cambiando a lo largo del tiempo? Pues en principio la educación física era una cosa como muy clásica, privilegio de clase en el mundo clásico, pero con el edicto de Constantino, el edicto mediolanense que consagra el cristianismo como religión oficial del Estado, aparece el axioma dualista que niega la realidad del cuerpo. De tal manera que se considera el ser humano como alma y cuerpo en un compuesto por igual, y se llega a una conclusión bastante curiosa, y es que mientras menos cuerpo haya, habrá más alma, porque como son mitad cuerpo, mitad alma, lo importante era el alma en esa época de la civilización, pues lo importante es negar el cuerpo. Esto no es una cosa de la época de los romanos, ni siquiera del medievo. Hoy todavía existen religiones como el Islam, donde la negación del cuerpo, especialmente de las mujeres, es una realidad tangible, ¿no? El cuerpo ha pasado de ser una cosa para destruir a ser un instrumento. Hemos trabajado con materias o formas de entender la educación física que dicen que la educación física servía para aprender matemáticas, o servía para aprender lengua, o servía para escribir antes. Ciertamente todo sirve para todo, pero no es esa la cuestión. La educación física es la educación física. La educación matemática es la educación matemática, y aprender a leer y a escribir forma parte de otra parte de la educación. Cuando aparece la educación física, que no aparece donde dicen que aparecía, que era en el mundo clásico, la educación física aparece con Rousseau, como toda la educación contemporánea. La educación física aparece como tal con Linz y con Arnold, que son los que definen lo que va a ser la forma de ver el cuerpo en la educación. Y todo esto no ocurre hasta el siglo XIX. En los últimos años, el cuerpo entra y sale de la escuela según esté en los gobiernos de cada país, pero lo que es una constante es que siempre somos los últimos en la relación de materias a considerar en el currículum. Empiezan con matemáticas, lengua, geografía, historia, ciencias naturales y educación física. De tal manera que cuando hace falta tiempo en la escuela, se recorta por el final y se recorta la educación física, o se quita la educación física, o se minusvalora la educación física. ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues todos. Como decimos en España, entre todos la mataron y ella sola se murió. Por lo tanto, vámonos al mundo contemporáneo y vamos a ver si la educación física la consideramos vamos a considerar que la educación física fuera una computadora, un PC. Si la educación fuera una computadora, la educación física, tendríamos un problema. Diríamos que la educación física no funciona por más que lo intentamos. La respuesta, si fuéramos un PC, sería muy fácil. Apaga y vuelve a encender. En nuestro caso sería empezar de nuevo con el proceso de la educación física donde estuviéramos. Sigue sin funcionar. Realmente sigue sin funcionar. Pues probablemente tiene un virus y hay que pasarle un antivirus. Y ciertamente en la educación física tenemos muchísimos antivirus, pero también tenemos muchísimos virus. Virus que nos hacen que nos confundan con el deporte, que nos confundan con montones de materias que no tienen nada que ver con la educación física. Pasamos un antivirus, redefinimos la educación física. Y decimos que le hemos pasado los antivirus y que sigue sin funcionar. Solución. Hay que formatearlo, revisarlo, mirar el manual o reparar la educación física. Última pregunta. Y si esto sigue sin funcionar, ¿qué hago? Entonces tírale a la computadora y cómprate otra mejor. Está bastante anticuada y por lo tanto necesita que la renovemos. Y es lo que nos está ocurriendo. Vamos a ver a lo largo de esta charla cuáles son las situaciones problemáticas y cuáles son eventualmente las soluciones posibles.
En primer lugar, la educación física ha entrado en los sistemas educativos. Los sistemas educativos tienen un problema serio con la educación física y la educación física con los sistemas educativos. En principio porque están desfasados. Los sistemas educativos actuales son anacrónicos, no responden al tiempo en el que vivimos. Los sistemas educativos se crearon a finales del siglo XIX para responder a retos y realidades de otros tiempos, no de ahora. Con el tiempo se han vuelto cada vez más limitados, sirven para pocas cosas y en todas partes del mundo dicen que hay que reformar la educación. De hecho, en un país como este mío, donde estamos siempre de elecciones y de campañas políticas, todo el mundo dice que hay que reformar la educación y la sanidad, pero sobre todo la educación. Luego teníamos una ministra de Educación, que ya la han quitado, que desconfundía la educación física con el deporte, lo cual no es de extrañar. Por eso la hicieron ministra de Educación, para que entendiéramos bien eso, ¿no? Uno de los grandes mantras que manejamos es que hay que elevar los estándares. Todo el mundo dice que hay que elevar los estándares. ¿Cuál es el problema? Que sí, que hay que elevar los estándares, pero los estándares, si los elevamos y son anacrónicos o están equivocados, son incorrectos, estamos aumentando el problema. Por lo tanto, habrá que ver qué estándares hay que elevar en la educación y si nosotros entramos en esa política o no entramos. De alguna manera el cuerpo ha entrado en la educación y ha pasado de la marginalidad, de estar en una esquina del currículum, a ser una parte nuclear del currículum. ¿Por qué? Por una razón muy importante, porque a partir de los años 60 se inventan lo de la educación vivencial, de tal manera que la educación física pasa a adquirir un papel muy importante dentro del mundo de la educación. ¿Cuál es el problema? ¿Quién hace el currículum oficial de educación física? Los políticos, los gobiernos, los que tienen la capacidad legal de hacerlo. ¿Quién son esos que tienen la capacidad legal de hacerlo? Pues normalmente no son profesionales. A lo largo de los trabajos que hemos hecho en el Consejo de Europa, hemos podido averiguar que normalmente esto se encarga a gente que no tiene nada que ver con la educación física, son pedagogos, psicólogos, a veces ni siquiera eso, otras veces son solo entrenadores, gente que ha tenido poco contacto con la realidad educativa de la educación física y que nunca supieron lo que era pasar 5 horas en un patio de colegio intentando hacer algo con los medios que tenían, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que los conceptos de educación física, deporte en la edad escolar o actividad física son cuestiones nuevas y no están asimilados plenamente por los sistemas educativos. ¿Qué somos, por tanto, en el sistema educativo? Somos una cuestión marginal, somos un mal menor, un maquillaje de educación progresista, algo que nadie se atreve a quitar, pero todo el mundo tiene que tenerlo como sea. Al final encontramos que todo el mundo está de acuerdo en que hay que elevar los estándares en matemáticas y en lengua, que sí, ciertamente son muy importantes, pero no son lo único que importa en la educación. Porque la educación en el mundo contemporáneo también cuentan las disciplinas artísticas, las humanidades, la educación física, todo eso cuenta. En el siglo XXI la educación en deporte es muy importante. Digo educación en deporte y luego voy a aclarar qué significa, porque eso es lo que nos permite participar en la cultura del movimiento, que es una dinámica social insustituible que en las sociedades contemporáneas se ha vuelto imprescindible y que todo el mundo tiene que participar o quiere participar de él. ¿Cuáles son las necesidades que tiene que resolver la educación en las personas? Pues en principio un objetivo es económico y que cambia con los niveles de desarrollo. La educación física para los niños españoles es una cosa y para los mexicanos es otra. ¿Por qué? Porque el objetivo económico es distinto y las sociedades aportan diferente cantidad de dinero para la educación física aquí, en México o en Suecia, porque depende de cómo se ve, del lugar que ocupa la educación física en el sistema educativo y la consideración que tienen dentro de ese sistema. Tenemos un sistema de educación industrial basado en la producción. Por lo tanto, en determinados lugares, como por ejemplo los países del este, antigua Unión Soviética, Cuba y todos los que están en la órbita del mundo soviético, lo más importante es el rendimiento y los estándares, no importa la salud. Hay que conseguir detectar el talento
que el talento gane 3 medallas y media, se las cuelga el capitán del equipo y los demás, pero no importa qué pasa al día siguiente. No nos importa que luego de la medalla acabe suicidándose. Y de hecho ocurre, ¿no? Por lo tanto, estamos en un problema. Está en muchos sitios, lo importante es el rendimiento, el talento deportivo. Otro reto importante es el de índole cultural. En cada sitio es muy importante que la educación física sirva a que las personas entiendan el mundo que les rodea y que desarrollen un sentimiento de identidad cultural. Tienen que tener una idea clara de dónde están. Y eso es participar en la participación social en la cultura del movimiento. Hasta hace poco tiempo la gente no valoraba el ejercicio físico. El ejercicio físico era como un mal necesario, un mal menor, algo desagradable, algo que hacían los soldados, algo que era obligatorio hacer en el colegio, pero en el mundo contemporáneo el ejercicio físico se ha convertido en una seña de identidad social. La gente se apunta a un club, se apunta a un gimnasio, hace ejercicio físico y empieza a valorar el ejercicio físico como una forma de relación. Mucha gente se apunta a un gimnasio no para hacer el ejercicio físico, sino porque en ese club, en ese gimnasio, hay gente con la que le interesa relacionarse. Y como le interesa relacionarse, procura estar ahí, con ese escalón social. Por lo tanto, hay que decir que el gran objetivo de la educación es un objetivo personal. Tiene que estar individualizado y dirigido a la persona. Siempre lo hemos hecho así en la educación física. Nos importaba mucho la persona. Por lo tanto, la educación ha de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y descubrir los talentos y las destrezas que tenemos. Pero la educación física y la educación en general siempre han fracasado estrepitosamente en ese sentido. Programamos una clase pensando en el que más posibilidades tiene, casi nunca en el que menos posibilidades. De tal manera que muchos acaban sus estudios sin descubrir lo que se les da bien y sin averiguar jamás sus talentos. No se trata de detectar talentos deportivos, sino de descubrir las propias capacidades de desarrollo personal de cada uno. Y en eso hemos fracasado hasta ahora bastante. Por lo tanto, necesitamos repensar la educación física. La educación física empezó a finales del siglo XVIII con Rousseau, se desarrolló a lo largo del siglo XIX con Amorós, con los grandes maestros de la gimnástica. En el siglo XX ha habido pocas aportaciones a la educación física y las innovaciones que está viviendo el mundo educativo está desmontando todo el sistema que teníamos antes de enseñanza en las escuelas y en los institutos. De tal manera que la educación física también ha evolucionado de un ascetismo espartano a un hedonismo moderno. Voy a aclarar esto un poco. Antiguamente era la letra con sangre entra y si no hay dolor, no hay progreso. No pain, no gain. En este momento la gente no quiere pain para nada, nadie quiere pasarlo mal y el ejercicio físico sirve para uno estar a gusto con su propio cuerpo, sentirse bien consigo mismo y hacer que los demás te vean como tú quieres que te ser visto. Por lo tanto, sentirse bien con el cuerpo ha dado paso a aquello de sufrir, de aumentar la capacidad de sufrimiento que decían los entrenadores antiguos, ¿no? Y en este momento, en este proceso, tienen un papel importante el cambio conceptual de la didáctica y la formación de los profesores. En especial, hay que considerar la tecnología, las redes sociales, los videojuegos. Digamos, vamos a ver un par de cosas de estas que a mí me parecen muy importantes. Cuando yo era pequeño, si alguien tenía una pelota, un balón, era muy importante, era el rey del barrio y todos íbamos detrás del que tenía la pelota. Y quedaban para jugar en un descampado donde fuera. Uno buscaba a otro, el otro al otro, al final se reunían 15 o 20 y jugaban un partido de fútbol o lo que les cayera a mano. Hoy no hay, eso no ocurre ahora. Primero porque las calles ya no son para jugar, no se puede, están tomadas por otros personajes. En segundo lugar, si yo quiero quedar con mis amigos, le pongo un WhatsApp, no voy a buscarlo a su casa. Por lo tanto, esta dinámica ha cambiado. Los videojuegos han sido malditos por los profesores de educación física. Sin embargo, son muy importantes, porque los videojuegos han hecho que la gente recupere el placer de jugar que lo había perdido, sobre todo en el mundo adulto.
y el placer de jugar con otro. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que ser capaces de trasladar la consola a un lugar activo, a un lugar de actividades, donde sin dejar la consola, sin perder la consola de vista, podamos realizar ejercicio físico o enseñar a hacer ejercicio físico. Vamos a ver un poco de historia de cómo ha ido ocurriendo todo esto. En el siglo XIX esto se llamó la gimnástica higiénica, porque lo importante no era la educación, era la gimnasia correctiva y postural y solucionar los problemas estructurales de la tisis. En aquella época, ahora tenemos el COVID-19, pero en aquella época había un monstruo mucho peor que era la tuberculosis. La gimnástica nace para corregir los problemas que generaba la tuberculosis y como un sistema de educación para la salud para prevenir la tuberculosis. ¿Cuál era la política en esa época? El deporte en esa época se pasa de la educación, perdón, de la educación social al romanticismo. El romanticismo pasa al nacionalismo y nace el olimpismo como nacimiento del nacionalismo del deporte. Fíjense que el olimpismo tiene todos los ingredientes que tiene un Estado. Tiene bandera propia, tiene mucho más dinero que muchos estados, tiene su propio calendario y tiene un poder al mismo. No tiene territorio, pero todo lo demás lo tiene. Le falta el territorio y la moneda. Pero como tienen el dinero, la moneda tampoco les importa mucho. Por lo tanto, hay que repensar la educación física. Necesitamos volver a definir una revolución conceptual y didáctica. Bueno, nos hemos ido otra vez hacia atrás. ¿Qué demonios pasa aquí? Este era el que quería yo buscar. En el siglo XIX, cuando se plantea como educación por primera vez el ejercicio físico, se plantea como un privilegio de clase. Hacen ejercicio físico y se educan físicamente las élites sociales y las élites económicas, sobre todo. Ahora veremos un ejemplo más claro de todo esto. Fíjense en esta fotografía, que es realmente reveladora de lo que estaba diciendo. Si miran a la derecha de la imagen, verán que son los ricos con corbata que juegan al golf. Y a la izquierda tienen los pobres que transportan los palos. El mundo de la actividad física a finales del siglo XIX y principios del XX divide la sociedad entre los que tienen dinero para hacer ejercicio y los que no tienen dinero y tienen que llevar los palos. Por lo tanto, hay que intentar que eso no vuelva a ocurrirnos nunca más. En el siglo XX la educación física, por lo tanto, sufre una serie de revoluciones importantes. En principio, los sindicatos se quejan de esa foto que estamos viendo y creen lo que se llama el deporte para todos como una reivindicación social. Y se plantea la gimnasia correctiva y postural para la gente que trabaja en las cadenas de montaje de las grandes industrias. Se revaloriza la gimnasia militar. La batalla de Aguascalientes en México es un ejemplo clarísimo del valor de la gimnasia militar. Obregón, que sabía mucho de técnica militar porque era un militar profesional, se enfrenta a la caballería villista, que no saben mucha gimnasia militar y que solo tienen unos buenos caballos y mucho valor, pero se encuentran con gente bien preparada, con trincheras, con empalizadas, con todo lo que supone la guerra moderna, ¿no? La educación física, por lo tanto, es hija de la Primera Guerra Mundial, cuando los caballos no se pueden oponer a los tanques, a los carros de combate en los campos de Europa, ¿no? Que aparecen las primeras escuelas, las escuelas militares de gimnasia, prácticamente alrededor de 1920, años antes, años después en todo el mundo. Y también aparece la gimnasia, lo que hoy llamamos para minusválidos, como consecuencia también de la guerra. La guerra es la gran productora de la idea de la gimnástica en esa época. La educación en el siglo XX, por tanto, tiene que ver con los avances de la enseñanza pública y laica, la valoración del atletismo corporal,
lo que decía antes del cuerpo disciplinado y sufriente al hedonismo, al placer del cuerpo. Y hemos evolucionado en esa época del aprender a moverse para aprender, que son dos conceptos completamente distintos, aunque parezcan igual. Aprender a moverse era lo que hacíamos antes, formados de tres en fondo, repitiendo ejercicios, y moverse para aprender es la gimnástica moderna, la actividad física moderna, en la que el alumno se mueve voluntariamente y el profesor tiene que ir reconduciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma ordenada. Durante el siglo XX la política empieza con el deporte para todos, aparece el deporte espectáculo y de masa. La Guerra Fría y el olimpismo juegan un papel importante durante la segunda mitad del siglo XX. La llegada de la televisión y de la publicidad van a hacer que la gente encuentre el deporte mucho más cercano, y sobre todo la publicidad hace que se invierta más en deporte. Y aparecen los varones del deporte, el negocio del deporte, que lo lleva gente que nunca ha hecho deporte, que controlan los hilos del poder, que controlan los contratos de los deportistas, que viajan siempre en clase business, que tienen aviones privados, más de 60 años y normalmente son latinos. Y hemos llegado también a lo que se llaman las crisis del deporte, como son el dopaje, el mercantilismo, el hooliganismo, la violencia en los estadios, etc. En España no es importante la COVID. En España nos hacen ir con mascarilla por todas partes, menos a los partidos de fútbol, que puede haber 60.000 tipos gritando sin mascarilla. Se supone que ahí el COVID se asuste y no va. También la religión ha tenido bastante que ver en todo esto. Durante el siglo XX hay una alianza entre la religión con la educación física y el deporte. Aparecen exhibiciones gimnásticas en los patios de colegio. Cientos de alumnos se repiten en los mismos ejercicios. Aparece la religión con las vírgenes en los partidos de fútbol. En España, cada vez que un equipo gana una copa o un trofeo, automáticamente van a la patrona del pueblo, hacen una misa y le presentan el trofeo a la Virgen. No sé qué tiene que ver la Virgen con el Real Madrid, pero algo tendrá que ver. La sociedad, por lo tanto, también se ha hecho laica, va menos a la iglesia, y cultiva más el cuerpo. Es otro de los problemas que actualmente están como muy condenados. Eso. ¿Qué ha cambiado para que hayamos llegado a una nueva consideración del ejercicio físico? ¿Qué cosas hay nuevas en el mundo para que estemos cambiando? Lo primero es el cambio social. Lo que se ha instalado es el posmodernismo como corriente deportiva alternativa. Fíjense que casi cada día aparece un deporte nuevo. Los deportes clásicos no tienen mucho atractivo. En países como este mío, la gente joven lo que quiere es tirarse de un puente atado a una cuerda. Y se llama puenting. Cada día inventamos un puenting distinto. Puenting, barranquing, descenso de barrancos, canoeing. Todos los días aparece algo nuevo. Porque lo importante es destacar en algo. Y solo se destaca en algo si algo es una cosa o de riesgo o que no depende de las capacidades físicas, sino de la técnica y de los materiales. También se ha investigado sobre el cuerpo y el ejercicio físico. El ejercicio físico ha pasado a ser una cuestión terapéutica o un medicamento al uso. Hasta no hace mucho tiempo, cuando a alguien le daba un infarto, el médico le decía: usted se va a su casa, se mete en cama y no se le ocurre moverse de allí hasta que yo se lo diga. Si hoy día a alguien le ocurre que le da un infarto, el médico le dice: vamos a ver, a partir de mañana me hace usted 6 kilómetros como mínimo andando y no se le ocurra no hacerlo. Y además se tiene usted que tomar 2 copas de vino tinto, porque tiene mucho tanino y eso es muy importante para su corazón. Y el ejercicio físico ha pasado a ser un medicamento que tiene que ser practicado, que tiene que ser controlado. ¿Quién prescribe ese medicamento? Hasta ahora los médicos. ¿Pero saben los médicos de ejercicio? Probablemente saben de medicina, pero no saben de ejercicio. En ninguna facultad de medicina de la que hemos estudiado hay una asignatura referida a la prescripción de ejercicio como medicamento. También el cambio tecnológico.
Las nuevas tecnologías han entrado de lleno en el mundo del ejercicio. Yo tengo un reloj que cada vez que se le ocurre me avisa de que me faltan 6 kilómetros todavía por andar hoy. Me dice que he cumplido los objetivos físicos del día de hoy o que estoy al 50%. Y la tecnología está metida dentro del ejercicio. Y no solo en eso, antes la gente corría con un dorsal y ahora lleva una pegatina pegada a la pierna con un código de barras. Y cuando llega a la meta lo enchufan con un lector del código y automáticamente sale la clasificación en cuestión de minutos. Antes terminaba la carrera y tardábamos 3 horas para dar los resultados. Por lo tanto, el cambio tecnológico es otra cosa a tener en cuenta. También los nuevos modelos sociales. Antes la gente que quería hacerse gracioso, cuando uno decía que hacía ejercicio, yo practico el sillón ball. Y todo el mundo se reía y le parecía fantástico. Si hoy dice alguien que su ejercicio es estar sentado en un sillón, la gente lo mira de medio lado y dice, este está loco, te le va a dar un infarto en cuestión de horas. Y también está la deportivización como seña de la identidad contemporánea. Cuando yo empecé a estudiar educación física, llegué a mi pueblo con un chándal y la gente me miraba como si fuera un marciano. Yo soy de un pueblo no muy grande y nunca habían visto a nadie vestido de semejante manera. Otra cosa fue cuando le dije a mi madre que tenía que salir a entrenar. Me dijo que entre qué. Y salir a entrenar, ¿qué es? No, voy a salir a correr. ¿Por a correr por dónde? Por el pueblo, por el pueblo. Por el pueblo no corres tú ni loco. Al final tenía que irme al campo, buscar un sitio donde cambiarme y hacía mis carreras monte arriba, monte abajo. Hasta que un día me crucé con unos labriegos que iban con unas mulas y les oí que comentaban, este pobre se fue a estudiar a Madrid, perdió la cabeza y anda corriendo por los campos, ¿no? Por lo tanto, la sociedad también ha cambiado y la sociedad contemporánea no solo no lo considera raro, sino conveniente. Pero nosotros no hemos avanzado suficientemente en eso. Ahora hablaremos también de eso. Disculpe, doctor, una pausa. ¿No están avanzando las diapositivas? No sé si sea problema técnico. Soy el maestro Samuel Valadez, su jefe técnico pedagógico. ¿Podría revisar eso si es tan amable? A mí sí me avanzan. ¿En qué diapositiva nos hemos quedado parados? Sí, sí está. Se quedó en la diapositiva 1, en la portada. Pues no sé por qué no corre, la verdad. Se me oye y por lo tanto... Solo sería posible si, no sé si la tengan minimizada. No está minimizada. ¿No? ¿O tiene doble pantalla? Hay que cerrarla y volverla a abrir. Sí, puede dejar de compartir y luego volver a compartir. Ya avanzó. Está en la 12. Sí, no hemos comido. ¿Así lo veis o no? Ahí sí lo vemos. Muchas gracias. Y lo veis suficientemente bien, porque igual que si la ejecuto, entonces a lo mejor no nos deja. Sí. Si la veis bien, ahí la voy a ir pasando directamente de cuadro en cuadro y así no nos... Sí, por favor. Muchísimas gracias por su comprensión. No, a vosotros por aguantar el rollo sin decir ni pío. Decía que la deportivización es una seña de identidad del mundo contemporáneo, de tal manera que se ha pasado a valorar más la estética y los modos de ser deportivos que otra cuestión distinta. En eso contribuyen también los gobiernos, porque claro, ¿cuánta gente que recibe beneficios económicos por el ejercicio físico va a votarme en las próximas elecciones? Pues si son solo los deportistas de élite, poco. Pero si hay una política deportiva que alcance al colectivo social completo, entonces voy a tener mucho más votantes, por lo que tanto me interesa más montar grandes complejos deportivos de uso compartido que subvencionar a los deportistas de élite. De hecho, en la mayor parte de los países, los deportistas de élite no gozan de subvención pública, sino que son las empresas las que lo subvencionan. Y también está el ejercicio cosmético. El ejercicio cosmético le llamamos al ejercicio que se hace buscando tener una visión del cuerpo a gusto del consumidor. Yo quiero tener unos bíceps muy grandes, yo quiero tener
no tener tripa, yo quiero hacer un ejercicio físico que permita que cuando llegue el verano vaya a la playa sin barriga. Pues todo ese ejercicio cosmético ahora es mucho más importante que cualquier otra cuestión al uso, ¿no? ¿Se ve ahora o no se ve el cambio? Esperemos que sí. Sí, sí se ve. Bien. Cuando hablamos de educación física, ¿de qué hablamos? Porque lo primero que hicimos en la Comisión Europea fue tratar de aclararnos de qué estábamos hablando. Es lo mismo, hablamos de cultura física, de educación física, de deportes, actividad física, cultura del movimiento, ciencia del movimiento humano, corporeidad. Es lo mismo una cosa que otra, son distintas. Las repercusiones conceptuales son las mismas en un caso que en otro. Pues evidentemente no. Hemos aprendido que todos los que hablan de cultura física proceden de la órbita soviética y tienen que ver con el concepto cultura que había en la teoría marxista. De educación física se habla en el mundo occidental, pero luego aparecen los deportes como una realidad distinta porque los deportes lo inventaron los ingleses. De hecho, lo inventó Thomas Arnold, que era un inglés padre del deporte, pero también de grandes reformas educativas en el Reino Unido a finales del siglo XVIII. Por lo tanto, si no hablamos de lo mismo, tendríamos que empezar a ponernos de acuerdo en qué es lo que estamos haciendo. Y frecuentemente nos encontramos con que se confunden los términos. Otra de las cuestiones que manejamos habitualmente es el binomio salud-actividad física. De tal manera que decimos que a más actividad física, más salud. Y eso es una justificación permanente, pero nunca ha habido nadie que haya explicado cómo se consigue más salud con el ejercicio físico. Porque lo mismo que se va a la salud por el ejercicio, se puede ir al infarto por el ejercicio. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, eso requiere de una cosa que nunca se ha tenido en cuenta, es que el que administra el ejercicio físico tiene que ser un técnico especializado, muy especializado, y que no vale cualquiera. No quiero hablar ahora, tendríamos que hablar de la politización de las actividades físicas y el deporte durante todo el periodo de la Guerra Fría, donde lo que contaban no era el deporte, sino quién conseguía más medallas, si los rusos o los gringos. Todavía estamos un poco en eso, pero cada vez menos. Lo que hacemos, el deporte que hacen los escolares tiene que ver con la cultura o con la educación. Voy a avanzar un poco más porque esto lo vamos a ver más claro en un diagrama. La actividad física como práctica social es una cosa no intencional. Su característica es que son sociales, simbólicas, se aprenden y es una herencia histórica. Normalmente uno es del equipo de fútbol de su barrio, al que también pertenecen sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos. Se ponen todos juntos, se van todos juntos a ver los partidos con las bufandas, se toman la cerveza juntos, forma parte todo de una serie de ritos donde están las ideas, los valores, las instituciones, las técnicas, los productos, los valores, la estructura política y lo tecnológico que se maneja. Por lo tanto, lo más importante aquí es una cuestión que ocurre y que no es intencional. Nadie maneja eso. ¿Por qué se es del Atlético de Madrid? No se sabe. Un buen día decidimos que íbamos a ser del Atlético de Madrid. Los del Atlético de Madrid le llaman los sufridores. ¿Por qué? Porque pierden siempre en el último momento. Entonces eso lo tienen a gala y entra dentro de los valores que tienen los seguidores de ese equipo, ¿no? Por lo tanto, esto sería una de las dinámicas de la actividad física entendida como práctica social. ¿Qué ocurre cuando consideramos la actividad física una acción educativa? Entonces es individualizada, es intencional, se planifica, se secuencia, se evalúa, tiene contenidos curriculares, se fijan objetivos, contenidos, procedimientos, etcétera, actitudes, se establecen niveles psicofísicos y evolutivos. Fíjense que no tiene nada que ver con el diagrama anterior, donde esto ocurre porque ocurre, y esto ocurre porque lo planificamos para que ocurra.
¿Qué es lo que ocurre? Que estas dos esferas que tenemos, hay un momento en que coinciden. Cuando tenemos puesta la interrogación quiere decir que hay que averiguar qué ocurre en ese sitio. Y en ese sitio lo que ocurre es que se presta a la confusión. Lo más gráfico es, los que tenéis experiencia de trabajar con niños en el patio del colegio, ver la diferencia que hay entre cómo juegan los niños a un deporte concreto, pongamos fútbol, por ejemplo, balonmano, baloncesto, cuando están vestidos de calle con su ropa usual, a esos mismos niños cuando los vestimos con los colores de un equipo de fútbol reglamentario. Cambia completamente, porque los valores se trastocan. Entonces esa es la esfera donde coincide la actividad física como práctica social con la actividad física como acción educativa. ¿Y qué hacemos con esto? Porque esto es una cosa problemática. ¿Podemos prescindir de una cosa en favor de la otra? En absoluto. La educación física como deporte escolar, curricular, es lo que tenemos, esta parte que tenemos en la parte superior izquierda, que es la educación en deporte, es lo que hacemos en el currículum escolar de educación física. Y lo que tenemos abajo es la educación social, es el deporte que practican los escolares, ya sea en su colegio o fuera de su colegio. Y eso es una educación para la participación en la cultura del movimiento. Ahí lo que tendríamos serían conocimientos. En el primer caso, aprendemos cosas en la escuela, aprendemos a jugar a algo, practicamos eso fuera de la escuela, como una práctica social, y de tal manera que eso tiene que acabar convirtiéndose en una actividad física habitual y permanente para la salud y la calidad de vida. Ese es el objetivo de la educación física, no es detectar talentos y nosotros. Nuestro objetivo como profesores de educación física y profesoras de educación física es crear hábitos permanentes y habituales de salud para que la gente enferme menos, goce de mejor salud y tenga una mejor calidad de vida durante toda su vida. Si conseguimos eso, hemos cumplido nuestra misión. Nuestra misión no es sacar deportistas, porque entre otras cosas tampoco la escuela sirve para eso. Un deportista de élite sale de la sociedad cuando se invierte $1 millón por cada 500.000 habitantes, aproximadamente. Esa es la valoración técnica del asunto. ¿Qué consideraciones tendríamos aquí que valorar? La actividad como ejercicio voluntario, altruista y de educación social sin ánimo de lucro se le llamó sport o cultura del movimiento. Y eso es educación en deporte. ¿Qué es la educación en deporte? Educación en deporte es ser capaz de practicar suficientemente uno o varios deportes o actividades físicas para podernos relacionar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Como seña de identidad social, lo que llaman un sport club, sería la educación con deporte, que era lo que ocurría en las antiguas escuelas, en los antiguos colegios de ricos. Como privilegio de clase, pues estaba la Sportman y la Sportwoman, que eran gente que tenía suficiente dinero como para no tener que trabajar y pasarse el día jugando al golf o navegando con un yate de 12 metros. Todavía siguen existiendo, ¿no? Seguramente ningún profesor de educación física le alcanza para tener un yate de 12 metros, pero hay gente que sí lo tiene. Como reivindicación social y democrática, acabó apareciendo el deporte para todos, que es la educación por el deporte. Ahí se suponía que si la gente practica el deporte, acaba educándose solo. Y no hay una garantía de que alguien que es muy respetuoso en el campo de deportes luego sea respetuoso con sus compañeros de trabajo, y viceversa. Alguien que es muy compañero en el trabajo puede ser una auténtica fiera en el campo de fútbol. También se ha utilizado el deporte como arma política, con los boicots, los apartheid, etcétera, etcétera. Y eso sería la educación sin deporte. Y como agente educativo, que es donde nosotros nos movemos, tendríamos que considerar 4 dinámicas. Uno es la educación a través del deporte, que sería utilizar el deporte como un medio educativo, sobre todo en lo que se refiere a los valores. Educar para el deporte, para propiciar esas canteras deportivas que dicen que hay. Educar desde el deporte, utilizando el deporte como un recurso educativo. Y una educación en deporte que es conocer, como decía antes, algunos medios de práctica deportiva para poder relacionarnos con la gente. ¿Cuál sería el nuevo paradigma? Si la cultura del movimiento es una seña de identidad de la sociedad contemporánea,
la participación en esa cultura requiere... Hay algo sonando por ahí, ¿no? La participación en la cultura requiere necesariamente el dominio de gestos y técnicas motrices que participen en la participación, es lo que decía antes. Una persona que ha pasado 12 años por un sistema educativo que tiene una asignatura que se llama educación física, al final debería estar en condiciones de hacerse caso del cuidado de su cuerpo durante toda su vida. Tengo una interferencia, es un horror esto. Por lo tanto, la educación física necesita de un cambio de pensar de los educadores y de un cambio muy importante. Voy a poner un ejemplo de lo que yo le colocaba a mis alumnos, que es bastante fácil. Cuando salimos a la calle, vemos a mucha gente que va corriendo con unos cascos puestos escuchando música. La pregunta es, ¿ustedes, profesores de educación física, permitirían que sus alumnos en clase de educación física fueran escuchando música con los cascos puestos? Probablemente no. Pero piensen que cuando salgan a la calle van a correr escuchando música con los cascos puestos por la calle. Y deberíamos enseñarlos a correr con los cascos puestos por la calle sin que tuvieran accidentes. Deberíamos estar educándoles para el mundo en que les va a tocar vivir. La tecnología, las redes sociales y los videojuegos están provocando cambios esenciales en nuestro comportamiento. Un videojuego es un problema que vale 50 euros y dura 50 horas en ser resuelto y que permite que la gente resuelva patrones de movimiento imposibles. Pero sobre todo, en relación con esto, la educación física se ha convertido en una materia de ida y vuelta. Voy a aclarar eso un poco. Hasta ahora, yo daba una clase de educación física con mis alumnos y al final de la clase yo decía, he hecho una clase fantástica. Qué bien me ha salido la clase, cómo he disfrutado, los chicos han estado estupendos. Y se iba uno a su casa, con la íntima satisfacción de haberlo hecho muy bien, pero solo lo sabes tú y tus alumnos sí son críticos. O por el contrario, te has pasado toda la hora de clase mirando el reloj, deseando que acabara. Cuando termine la clase tú te dices a ti mismo, vaya porquería de clase que he hecho hoy, eso está fatal, no me merezco nada. Pero también solo lo has visto tú. ¿Qué ocurre ahora? ¿Por qué las otras materias eran más importantes? ¿Por qué las matemáticas eran más importantes? ¿Por qué la lengua era más importante? Porque los chicos tenían tareas. Iban a su casa con las tareas de matemáticas, los padres se empeñan en que hagan las tareas, iban con las tareas de lengua, se empeñan los padres en que hagan las tareas de lengua. Pero de educación física nunca había tareas. ¿Por qué? Porque no había contenido. Vamos a poner un ejemplo de contenidos de educación física facilito. Un niño de 6 años o una niña de 6 años llega a su casa y le pregunta a sus padres, su madre o su padre, ¿qué has hecho hoy en la clase de educación física? Hemos estado corriendo, hemos jugado al balón, lo hemos pasado muy bien, hemos sudado, nos hemos divertido mucho. Y sería una respuesta aceptable por parte de los padres, ¿eh? Porque se supone que la educación física es para jugar, para pasarlo bien, para sudar y para hacer ejercicio. Pero no han aprendido nada, han hecho cosas. Si el mismo niño, además de decir eso, dice, mi maestra me ha dicho que me pusiera las manos aquí y que contara las pulsaciones, hemos comprobado que cuando hago ejercicio el corazón va más rápido, que cuando descansa el corazón va más lento y que es bueno que yo entrene mi corazón todos los días para no enfermar. Realmente hay una gran diferencia entre el resultado de una clase y el resultado de otra. No hemos hecho cosas sin más. En el otro caso hemos aprendido algo. Hemos puesto cosas en el disco duro del alumno. Y eso es muy importante. Y para eso tenemos que utilizar también la tecnología, las redes, etcétera, etcétera. ¿Qué saben los padres de los alumnos de la clase de educación física de sus hijos? Casi nunca nada. ¿Por qué? Pues porque no se lo facilitamos. La tecnología actual que permite que el chico se grabe su clase de educación física, que grabe los ejercicios que le hemos mandado para hacer en casa, que nos envíe los ejercicios con un WhatsApp. Incluso que hay aplicaciones que reciben todos los ejercicios de una clase
y colocan el rendimiento de cada alumno por orden de rendimiento, mejor, el peor, el medio. Por lo tanto, esas tecnologías están al servicio también de la didáctica de la educación física y debemos emplearlas. ¿Cómo se llaman nuestros alumnos actuales? Son nativos digitales. Muchos de nosotros hemos llegado tarde al fenómeno de los nativos digitales, pero nuestros alumnos no, son nativos digitales. Un niño de hoy puede atender 3 pantallas sin problema y además se entera de lo que ocurre en cada una de ellas. Puede ir corriendo por la calle con los cascos puestos y se va enterando de lo que le va diciendo el compañero que lleva al lado. ¿Por qué? Pues porque han nacido en la onda de la digitalización. Su realidad es otra completamente distinta a la nuestra. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también eso. Hoy no tendríamos estos problemas si hubiéramos tenido un nativo digital, que probablemente todos tenemos un par de nietos que lo son, que nos habría resuelto el problema este de la pantalla en un pispás. También nos quejamos de que los jóvenes abandonan la práctica del deporte y no nos planteamos de que a lo mejor le ofrecemos algo que no les interesa. ¿Por qué le tiene que interesar? Porque a nosotros nos gusta, pues a lo mejor no. De tal manera que probablemente estamos fracasando en los valores, en los hábitos y en las actitudes positivas hacia el ejercicio físico cuando hacemos nuestras clases de educación física. Tenemos que cambiar, por tanto, la forma de hacer las cosas, los objetivos, los contenidos, las estrategias didácticas, etc. ¿Por qué los alumnos actuales pueden aguantar horas y horas con un videojuego y se aburren con el deporte? Tenemos que plantearnos seriamente esa reflexión. Si pueden jugar durante todo el día con la pantalla, pero no aguantan más de media hora haciendo una actividad física, aquí está fallando algo. Y tenemos que reflexionar en ese sentido de forma crítica y positiva. Yo creo que la crisis existencial de la educación física está muy cercana al final. Está muy cercana al final porque o la arreglamos o nos arreglan. Y nos arreglan quiere decir que nos sacan del sistema educativo. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo hay una gran guerra dentro de los sistemas educativos por conseguir horas en el currículum. Y tenemos que demostrar que somos más importantes que el segundo idioma, que somos más importantes que la música, que somos más importantes que la tecnología, que somos más importantes que la computación. Y competimos por un espacio en el currículum. Y tener ese espacio hay que ganárselo demostrando que lo que enseñamos sirve para algo, que nosotros impartimos contenido, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que estemos siempre mentalizados de que nuestros alumnos tienen que irse de la clase de educación física con algo aprendido cada día. Tiene que haber contenidos de educación siempre. Finalmente, como reflexión, decir que con más de lo mismo no vamos a llegar a ninguna parte. En el Consejo de Europa, cuando hablamos con profesores de distintos países, todos tienen la misma reivindicación. Queremos más tiempo de educación física. Queremos que nos den más horas de educación física. Y nosotros siempre preguntamos una cosa muy simple. Si usted tiene más horas de educación física, ¿va a hacer cosas distintas o va a hacer más de lo mismo? Porque si va a hacer más de lo mismo, a lo mejor no hace falta que le demos más tiempo. Si usted pide más tiempo es para hacer más cosas, y cosas nuevas, distintas. Por lo tanto, esa es mi reflexión final, que con más de lo mismo nunca llegamos a ninguna parte. Quiero pedir perdón por los fallos que haya habido, si se ha visto bien o mal, pero la verdad es que hablarle a la pantalla no tiene demasiado atractivo tampoco. Yo prefiero, de acuerdo con mi edad y mi tradición, tener a la gente delante y verle la cara. Y dicho esto, muchas gracias por la invitación y espero que os sea de utilidad. Y estoy a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. Al contrario, doctor, los agradecidos somos todos nosotros por su excelente presentación. De verdad, no sé cuánto... Excelente, muchas gracias por la cortesía, pero no ha funcionado. Funcionó bien, funcionó muy bien a partir de que usted manualmente estuvo cambiando las diapositivas.
Funcionó muy bien. Muchísimas gracias. Vamos solamente a esperar unos segundos para pedirle a nuestro jefe de departamento que sea tan amable de dirigirse con usted para hacer la entrega del reconocimiento. Le pediría, si fuera tan amable, dejar de compartir pantalla, doctor, para A dar ver si paso doy al, con el, arriba, esto es arriba. para dar paso a este momento. Espera un segundo. Aleluya, había gente al otro lado. Con esto emprende uno de esos de predicar.